para, para proteger nuestros cuerpos. Todo esto todo es parte de un trabajo, hermanitos, parte de un trabajo integral, ¿no? Por eso yo ya les decía, pues el trabajo del huevo es tecolot, ¿no? Del tecolot. El trabajo del Zacatecolot, la persona, válgame la redundancia, la persona que personifica al gran ser, sabio, paciente, poderoso, pero lo más hermoso es que pueda vibrar en armonía con todo lo que les rodea. Y bueno, el día de hoy, hermanitos, el día de hoy estábamos nosotros trabajando, analizando esta palabra tan hermosa, ¿verdad? Que dice tepeyologi. Ya llevamos tres, ¿eh? Llevamos tres palabras. Van a ser en total 260 palabras. ¿Para qué nos van a servir todas estas palabras para entender mucho mejor la filosofía de los abuelos? ¿No? Teo tepeyolo. Teo como energía sagrada. Tepetl, montaña, cerro. Nosotros somos montaña, cerro. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Nada más para que todos reciban mi fueguito. Se los Tlazocamate ofrezco no ignitzin. a todos. Tlazocamate no ignitzin. Lazo Camachiliria. Gracias, hermanito. Tlazocamate tlaxtlaui. Bien, hermanitos, pues agradecido con el hermanito Enrique por su medicinita, ¿no? Justamente eso es lo que vamos a hacer al finalizar este trabajo. El día de hoy es una energía muy hermosa, pero muy delicada. Es una temática muy delicada. Espero que podamos entendernos y comprender la magnitud de este trabajo, ¿sí? Esto nos va a remontar a muchos momentos. Esto que les voy a compartir, este pequeño texto, no es mío, es de mi abuelito. Él me lo recordaba mucho. Y por eso al ver esta imagen, que lo encontré en el Facebook, me recordó mucho a él, porque lo llevo acá, ¿no? Estas palabras me lo repetía cuando le decía, a mí me da miedo la oscuridad, a mí me da miedo equivocarme, a mí me da miedo que yo no pueda hacer lo que usted me enseña, a mí me da miedo a que alguien más me haga daño, a mí me da miedo a que en algún momento yo te pueda fallar, abuelito, que yo no sea como tú, ¿no? A mí me da miedo soñar con seres, con personas que no son de este mundo o que ya están muertos, ¿sí? Y estas mismas palabras me las repetía mi mamá cada vez que tenía dudas. Todavía vivía cuando empecé a meterme en esto, ella todavía vivía. Y me decía, amo shimomoti no pilzi, amo shimotlawelmikti, no shoko yotzi, tehuatzi, tehuish, no shoch totopotzi, sixeli tonalme, que, que, xochahuiactzi, shimotlazotla, huashimotlapia. No tengas miedo, no tengas miedo, mi pequeño niño sagrado. No te enfades, no te enfades, no te enojes. Mi niño, mi retoño,
Usted tiene grandeza, mi botón de flor o mi capullo de flor. Ámate y cuídate. En cada uno de estos versos se me quedaba viendo y me sonreía con la seguridad de decirme, aquí estoy. O sea, no tienes por qué tener miedo, aquí estoy yo. En algún momento ustedes pudieran compartirle a sus hijos, a sus nietos, estas palabras. Me sería un honor, me harían el honor de que estas palabras trasciendan a través de ustedes, a través de la palabra, con sus semillitas que van a brotar, ¿sí? Cuando dice amo shimomoti no pilsin, o sea, no tengas miedo, eres un niño. Y esto me recordó precisamente cuando, en la mañana, en la madrugada del día de hoy, que yo estaba escribiendo esto que les acabo de compartir, esta presentación. Porque justamente en la mañana, ah, mi mamá la soñé y me decía, ¿por qué ahora te quieres detener? ¿Que no acaso es lo que tú querías? Ahora que lo tienes todo, te quieres detener. ¿No? ¿Por qué? Pero en el momento del ejercicio que hice en el altar, yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Hay momentos que siento que mi camino necesita algo más y ese eres tú. A veces siento ese espacio difícil de llenar. Entonces me decía de mi sueño, o sea, dice, amo shimoyo la mana, la nica nica, ni nemi panín, ni nemi panín, ni nemi panín. Dice, no te preocupes, no te entristezcas. Vivo aquí, vivo aquí, vivo en la palabra. Y me acordé de estas frases que me lo decía, ¿no? Amo shimomoti, no pilsi. Porque a veces son nuestros miedos, hermanitos. Híjole, ¿y si lo hago? Y si hay en algún momento, como decía una hermanita, en algún momento necesito realizar esto, ¿qué pasaría? Va a haber algún momento que lo necesitemos. ¿Por qué? Porque nos falta completar. ¿Cuál? El curso de las prácticas nahuálicas. El curso de amarre de tilma. Todo esto lo vamos a necesitar. Estas personitas que van a unirse, tenemos que saumarlos, tenemos que limpiarlos aquí, aquí, energéticamente. No es cualquier ceremonia, nada más decir, sí, qué bonito, vámonos a la fiesta, vamos a comer. No, es algo sagrado. Y para eso tenemos que conocer esto. ¿No? Amo Shimotlahuel Mikti, no yo, no Shokoyotzin. ¿Qué es no Shokoyotzin? Mi niño más pequeño, mi niño consentido, mi niño, ¿no? Como decirle, es que tú eres el único, eres el último. Shokoyote es esa persona, el último de todos los niños. Porque pues, en mi caso igual estamos en esa situación, soy el último, el séptimo hijo, el último. Yo ya no estaba en la lista. ¿Ah? Mi hermana, la que le sigo, ella ya tiene, me lleva por 9 años. O sea, yo ya no estaba en la lista.
¿Boticas? Todo esto, ¿O pusiste estos boticas? todo esto, les comento, porque es parte del trabajo. Dice, Tehuatzin tihuaixto, no xochtotopotzin. Usted tiene grandeza, mi botón de flor o mi capullito de flor, que falta que abras para que percibas más. No, ámate y cuídate. Los que estuvieron en la clase de Nahuatl básico, la partícula shi como el imperativo para dar una orden, para dar una petición, una súplica. Shi. Ajá. Fíjense. Y tlahtol, nocolzin, ostotecolotzin. Así se llamaba. Ese era su nombre. Ostotl, como zorro, tecolotzin. Sí. Entonces, ¿por qué les traigo esta remembranza, este recuerdo? Porque justamente, hermanitos, ayer hablábamos de que nada está vacío, nada está vacío. Hay vibración. Y tanto como acá, en nuestra mente, en nuestro corazón, en esta cajita no está vacío. En nuestro estómago no está vacío. En nuestras emociones, en nuestros pulmones, en nuestro hígado, eh, en todos nuestros órganos no están vacíos, están llenos, ¿verdad? Inclusive este espacio que tenemos aquí no está vacío porque está el aire. Estamos respirando, no está vacío. Nuestra mente no está vacío, está lleno de recuerdos y el poder que tenemos nosotros de esos recuerdos, de esas experiencias vividas, traerlos y tenerlos acá. ¿Con qué emoción queremos alimentarlo? Ya depende de cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? Lo que les acabo de decir. Para mí fue una emoción muy, muy hermosa, que lo aguardo como ese tesoro. Estas palabras. A mí me gustaban que me lo dijeran, ¿no? Lo que comúnmente le decimos, me está haciendo piojito, ¿no? Y me está diciendo, al lado del fogoncito y con un cafecito y un tecito. Justamente ahorita está lloviendo, con la lluvia. Y como era de teja la casita, una parte de la cocinita que era de teja y de lámina, con ese sonidito del agua. Se siente bien bonito. Ahora puedo recordarlo con odio, porque también fue duro mi papá, mi abuelito. Es que lo tienes que hacer. A las 5 de la mañana ya tienes que estar listo, mijito. Pero es un hombrecito. No, pero es que me da sueño. No te estoy preguntando, te estoy avisando, señor, ¿no? Pudiera yo tomar ese lado, pero digo, no, gracias a todo eso, soy lo que soy, ¿no? Bueno, ahora, esa emoción, ¿cómo lo retomo? ¿Cómo vive ahí? ¿No? Busco, lo retomo. ¿Cómo nuestra energía sagrada lo puede resguardar y darle vida, traerlo? Una de las cualidades o no tan cualidades es lo que tenemos como seres humanos. ¿Cómo?
recordamos. Por ahí decía, leía yo en algún momento, en algún video, decía, el venadito ahorita lo acaba de corretear un depredador, toma agua, ya se le olvidó, ya anda comiendo. Pero nosotros no. Nosotros somos más de recordar y resguardar y utilizar ese enojo, esa alegría, ese miedo, ¿verdad? Para en algún momento emplear. ¿Por qué les hablo de estas emociones? Porque justamente vamos a trabajar esto, ya lo hemos visto en algunas otras clases, como el de pedidores de lluvia, como el de los señores de la noche, por decirlo que lo trabajamos en este año 13 casa, Tletl, ¿no? Que es primero Yehyecat, Tlali, Atl, Guantletl. ¿Qué serían? Yehyecat, el aire, el viento. Tlali, la tierra. Atl, el agua. Tletl, el fueguito. Todos estos cuatro elementos, los dos abuelos y las dos abuelas, los vamos a tener muy en cuenta en el tipo de trabajo el que vamos a abordar el día de hoy. ¿Cómo? Porque ellos van a ser los vehículos, van a ser los medios por los cuales nosotros vamos a vibrar y hacer llegar hacia nosotros esa sanación a distancia, ¿sí? Decíamos nosotros, por ejemplo, Tonalajcocuilistli y Panyeyecatonaliwan Nahual Tonalajcocuilistli. Le da levantamiento en el aire del tonal y con lo espiritual, o sea, con lo náhuatl. ¿A qué me refiero? Que a través de ellos nosotros vamos a hacer vibrar, sanar, ¿no? Esta energía. Por aquí les comparto una imagen. Es como nosotros viajar a través de esa energía, ir allá, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos viajar, podemos viajar a través del aire, como les he dicho. Algunos hermanitos que me han, pueden cerrar la puerta, como algunos hermanitos que les he comentado, ¿no? De, de visitarlos allá, en su altar, en su hogar, y pues les agradezco que haya, que me lo permitan, ¿no? ¿Con qué intención? De ir a sanar. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le haríamos nosotros? Recuerden, desde el corazón, el pecho, la mente, y hacemos nuestro Ma Shochponkayot, que algunos le llaman como mudra, que sería fueguito, agüita. Y nosotros somos el vapor, el atlachinoli. Por eso hacemos este tres, ¿no? El aire y la tierra nos sujetan. La tierra, ahora sí les digo el porqué de esto, miren, de esta mudra. Miren, fuego, ¿ah? Agua, los deditos chiquitillos, agua. Energía, el éter, o sea, somos nosotros, el vapor, la luz, la energía, aire, este es aire, y lo ato aquí. Tierra, y lo ato aquí. ¿Por qué? Porque estos no conectan. Bueno, la tierra nos fija, válgame la redundancia, la tierra nos fija aquí donde estamos nosotros. Y el aire también lo atrapamos, lo tenemos aquí agarradito para que justamente nos ayude a levitar
y nosotros en este dedito de medio podamos viajar. Y hago mi intención. Al momento de que yo estoy dando mi aliento, en mi mente estoy diciendo, abuelo viento, abuelo Yeyecas, permíteme viajar a través de ti para que yo pueda ir a sanar a la hermanita, digo el nombre, a través de mi ensueño. Ábrame los caminos, que esa vibración energética que me ayude a llegar. Madrecita tierra, permíteme, permíteme caminar sobre ti a través del aire. Abuelita agua, ayúdame a vaporizar este cuerpo que lo hace pesado con el agua. Abuelito fuego, permite que mi fueguito interno no se apague, mi corazoncito. Y yo, energía sagrada, te pido que podamos trabajar en conjunto. Y empiezo. Es muy importante que nos reconozcamos. Y aquí tenemos los 5 elementos, hermanitos. Miren, esto ya los habíamos comentado en una clase, por eso les decía, hay cosas que solamente los vamos retomando y los vamos practicando nuevamente. Fuego, aire, el éter, o sea, nuestra energía sagrada, tierra y agua. ¿Eh? Por eso, en algún momento yo les daba esto, el de machillo. ¿Qué es machillo? El persinarse. 1, izquierda, 2, derecha, 3, 4. Bajamos aquí en donde está nuestro esternón, nuestro huesito aquí. Le hacemos esto. Aquí en nuestro ojito y es una forma de, primero nos protegemos para poder sacar nuestra energía hacia el infinito, hacia donde queremos viajar. Todo esto son protecciones. Si se dan cuenta, hacemos un triángulo, no hacemos la cruz. No, porque estamos elevando nuestra energía sanadora. Esto del triángulo, por eso yo quiero que se vayan familiarizando, lo vamos a aplicar en las prácticas nahuali. Sí, tiene todo un porqué. Ahora lo hacemos con los 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué el 8? Porque es el número nahual, es el rumbo del nahual. Pero ¿qué estamos haciendo con estos dos manos? Estamos elevando nuestra energía del tonal y del náhuatl. Ay, ¿para qué? ¿Para qué con esto? No, sí. Miren, unimos los 5. 1, se cruzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí en la parte de la coronilla, 8 y pero en cada punto, en cada lugar, tiene un número. Y en cada número representa un rumbo. Y en cada rumbo representa la transgresión, la compenetración de un portal invisible, pero sí existente.
Es el portal de viajar a través del aire. Lo que Jacobo Grinberg hablaba, la de la comunicación telepática. ¿Sí? Que podemos sintonizarnos a través de estas ondas sonoras, a través de estas ondas vibratorias. Sí lo podemos hacer, pero debemos de prepararnos a abrir el portal, no sellarlo. Contrario, si se chequen vean, el signo de la cruz, ¿no? Cruzamos, pero aquí, miren, es donde encerramos nuestra energía, en la parte. ¿Qué hacemos? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sellando nuestra energía, sin saberlo, pero estamos abriendo un portal hacia las energías de abajo. No estamos elevando nuestra energía hacia el universo. Lo que estamos haciendo es que lo estamos enviando, toda nuestra energía lo estamos descargando a la tierra, pero a la vez estamos sellando nuestro ojo aquí con estos 4 puntos, ¿no? Y es con el cruce de nuestros dedos. Inconscientemente decimos, te lo juro, por esta cruz. Lo hemos hecho en algún momento, pero es que estamos sellando. Y aunque nuestras energías, aunque nuestra sacralidad, lo sagrado, nos llame, es que solito te estás sellando, ¿no? No es por, por, por criticar a la religión, pero eso es, ¿no? Tlali, la tierra. Acuérdense cómo nos paramos, ¿no? Abrimos un poquito los pies, nos paramos y no nos paramos derechitos, sino que tratamos de que este coxis, ¿verdad? Cuando hicimos los ejercicios, por ahí está el video, está así. Ajá. Por eso limpiamos con nuestro pupushcomel. Por eso les decía, por ahí si tiene su pupushcomel, aquí está nuestro coxis, aquí están nuestras piernitas, debe de estar el airecito del pupushcomel acá. Nos sentamos. ¿Qué tiene que ver? Conexión con la tierra. Que la tierra nos cargue de energía, pero también que transmute esta energía. Mas, sin embargo, no nos estamos auto bloqueando. El yeyecatl del aire hace todo el trabajo con el humito. Atl, el agua, limpiamos esa agua. Fueguito, pues ahí está el fueguito con el popuesco. Ahora, no olvidemos este ejercicio. 1, cruzamos. 2, regresamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto para qué? Empezamos a intencionar, a mandar la información, ¿no? Para sanar a la hermanito, la hermanita que está allá. Para ello hay que hablarle
Para ello hay que hablarle al hermanito o la hermanita. Oiga, hermanita, si vamos, si te voy a sanar. Cuando llega ya a tu hogarcito, por favor, dame la oportunidad de entrar a tu hogar. No voy con intenciones de hacer daño ni hacer alguna cosa, no, no, no. Voy a sanar. Dile a tus guardianes que necesito pues que me den la oportunidad de estar ahí, ¿no? La energía de llegar. Poco a poquito seguiremos entendiendo este lenguaje del fueguito, de leer el fueguito. Teotlamanilistli inguan, tosijjuan, tocolhuan, ofrendas, ofrendas a las abuelas y a los abuelos. ¿Qué les daríamos de ofrenda? Flores, velas, aguardientito, mezcalito. Hay que darle, ¿no? Pero al aire, ¿cómo le doy? ¿No? Al aire. O agarramos con mucho respeto, abuelito aire, o con nuestra boquita. También es válido. Estamos ofrendando al abuelito. Con nuestro hijillo, pues el abuelito nos da nuestro aliento. Tlet, al abuelito fueguito. Dice Tlet fuego a través del tlecuil, fogón, velas, en la fogata sagrada. Ahora que estuvimos en el Calpulli, Huitzilin y Payayecat, hicimos nuestro fogatita. Alrededor nos pusimos a contar algunos cuentos, que es a través de cómo nosotros compartimos la palabra con los abuelitos. Ellos no dicen, a ver, pongan atención, hoy vamos a hablar de esto, primero el otro. No, dicen que hubo un abuelo que curaba en la distancia. Tenía que hacer el mashoch poncayo. Hablaba con el fueguito, le daba su ofrendita. Está aquí el fueguito, el fogoncito. Abuelito, con su respeto para usted. Y le estoy dando a él, ¿no? Mucho, no, pues poquitito. Siempre que estemos en alguna ceremonia, a lo mejor nos invitan una agüita, algún tezcatlicoca, algún cafecito, alguna bebida, algún atolito. Por por favor, si hay fueguito, denle un poquitito al abuelito fueguito. Abuelito, con tu permiso, usted primero, después yo, usted que le doy con respeto, con amor. Es como ustedes y su servidor, que les diga, oigan, hermanitos, vénganse, vamos a tomar un cafecito, vamos a platicar. Al principio van a decir, oye, ¿qué intenciones trae este amigo? No nos conocemos. Pero en la medida en que vamos conviviendo, vamos compartiendo, ¿verdad? Ah, pues sí, maestro, nos sentamos. A mí me gustó mucho ahora que habían venido a la casa, que es su casa de ustedes. Este, pues me gustó mucho ponernos a platicar, híjole, necesitábamos tiempo para platicar. Eso es lo hermoso. Pasa lo mismo con los abuelitos y las abuelitas, ¿no? Te pones a platicar. Parece, parece que para algunos dicen, ah, está loco, ya perdió, ya se dicen los muchachitos, ya se deschavetó, está hablando solito, pero hay una comunicación telepática, que escuchamos la voz acá, nos está contestando el abuelito. Está el chasquido de el abuelito fuego, se eleva, se mueve, inclusive podemos observar formas de lo que le estamos pidiendo aquí. Ahí nos va dando la respuesta. Por eso, una de las máximas que decimos, observa, calla y aprende por ti mismo. Al momento de observar, ¿no? Me pongo a observar y
encuentro formas. Inclusive la imagen que ustedes ven aquí en la pantalla, aquí en la pantallita, vean en el fueguito, hace formas. Tiene formas, tiene rostros. Son respuestas. Hay que saberlos leer. Nada más son monitos que estoy juzgando. No juzgues. Calla. Y de lo que le estoy pidiendo aquí, me puede ir dando. Para algunos puede aparecer, pues parece un tecolotito, un lobito. No, 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 yo veo un abuelito, ahí está con su bastoncito. Sí, cada uno de nosotros podemos encontrar la respuesta que nosotros buscamos. Van a decir, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con sanar en la distancia? Tiene que ver, le decimos al abuelito, prendo mis velitas, mi fogoncito que le llamamos nosotros el tlecuil, donde preparar la comida. Entonces, le hablo al abuelito, abuelito, ayúdame, ayúdame a encontrar las respuestas. Mira, la hermanita tiene esta enfermedad. Dime tú, ¿cómo le puedo hacer? Dígame usted, ¿no? Y empieza a tomar formas, porque es una lectura también. Hay que agudizar el oído, la vista, el olfato. Por eso es muy importante cuando estemos en una reunión, en un círculo con fueguito, ofrendarle tabaquito, ¿sí? Ya sea en polvito, ya sea, pues así, las hojitas. Primero él. ¿Por qué? Porque es grande, ¿no? El aire. Hay que saber leer el aire, sentir el aire, comunicarnos con el aire. Para los que no se adelantaron, esta vez que fuimos a la montañita, hicimos un ejercicio con el aire. ¿Se acuerdan? Para mí fue muy hermoso. Fue muy hermoso esa experiencia. Y cada vez que voy, pues sí, me siento. Escuchas el mensaje del airecito. Te trae el mensaje. Con las hojitas de locote hace sonar. Con nuestro sombrerito de palma hace sonar. Hace ese sonidito. Ni se diga la madre tierra. Pegamos nuestro corazón a la madre tierra. Podemos sentir su vibración. Sí. Dice Yehecatlaire, viento a través de las plegarias. Mashoch Poncayot, Nahualtecuinilis, nuestra vibración energética, espiritual, a través de las plegarias, llega esa sanación. Sí. Ahorita yo les voy a pedir a ustedes que me ayuden a sanar la hermanita que se fue a la danza de sol, que por favor tomen un ayuno en honor a ella, ¿no? Que si ahorita me voy a comer mis taquitos o mi comidita, lo intenciono, como digo, esta comida no tan solo alimentará mi cuerpo, que alimente la hermanita, los hermanitos que están en la danza de luna y de sol. Yo como por ellos. Desde aquí les envío mi energía. ¿No? Estoy intencionando. ¿Estoy sanando? Por supuesto, ¿no? Y doy una plegaria. Te agradezco, abuelo Centeo, el abuelo del sustento, por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Estoy consciente, solo me das de lo que soy merecedor. Pero te pido que no me abandones, que me sigas tomando de la mano y que podamos trabajar. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo una plegaria. ¿Lo estoy viendo en una hojita? No.
me nace de aquí. Hermanitos, lo más hermoso, lo más sagrado, es lo que nos nace a nosotros, de la palabrita. Es por ello, ese es el motivo de que les voy dando yo las palabras. Recuerden que llevamos 3 palabras. ¿Para qué? Para que en algún momento puedan retomarlos, unirlos para su plegaria, para la plegaria que haga. Híjole, pero es que no sé mucho náhuatl. Ni modo podemos unir con español. ¿Cómo? No hueitas sin yeyeca. No hueitas sin teo. Teo, tepeyolo. Dame sabiduría, dame conocimiento, dame entendimiento. Ya armé mi plegaria, pero ahora lo que está en español. Ahorita estoy traduciendo un poema de una hermanita. Está muy hermosa en español, pero ahora en náhuatl tengo que armar toda esa parte. Entonces, pues si ustedes me tienen la confianza, pues mire, maestro, así lo quiero hacer mi plegaria. Ayúdeme. Adelante, ¿no? Y no necesitamos quizá toda una cuartilla, no. 3, 4 cuartillas es una plegaria. Perdón, 3 o 4 versos es una plegaria. Inclusive una frase, una frasecita es una plegaria. Cuando te nace y lo dices con esa energía sagrada que llegue donde tiene que llegar. ¿Mm? Tlali, tierra, a través de la vibración de la madre tierra, a través de la vibración. Así como la serpiente, porque somos serpientes, va ondulando y va sintiendo la sabiduría de la tierra. Por eso les di su patita de venado, para que con esa patita de venado lo pongan en su mano derecha, y su mano izquierda se conecta con la tierra. Se dice que en las patitas de venado pueden sentir la vibración de las energías que vienen a grandes distancias, ¿sí? Esa patita de venado hay que utilizar, hay que trabajar, hay que sahumarlo. Yo les decía en algún momento, pónganlo en su bastoncito, átenlo a su bastoncito, háganlo. Por ahí los que nos vayamos a reunir y si tienen su patita de venado, llévenlo, por favor, lo vamos a utilizar. Todavía tenemos unos cuantos ahí. Los que gusten, se los envío. Más que ustedes saben que es algo delicado, ¿no? Vamos a ingeniárnoslos, pero ojalá no pase nada. Entonces, todo esto, hermanitos, es conectarnos con estos 4 elementos. A través del agua, en la ofrenda, vibrando el agua como llamado a lo que nos corresponde. Nosotros somos agua. Utilicemos el Atl. ¿Cómo entendemos, cómo comprendemos cuando somos niños? Papel. Le decimos a un niñito que apenas aprende a hablar. Por repetición. Papel, la repetición. Café, café. Ujú. ¿A qué me refiero? A que le hago esto. Estoy descifrando el mensaje del agua. Estoy codificando
y decodificando el mensaje del agua. Ah, pero ¿qué para qué? Ah, tranquilos. Para que a través de esta agua, tengo aquí mi agüita, por ejemplo. Empiezo. Ya decodifiqué. Es la práctica. Lo pongo en mi altarcito, ese vasito con agua o con jarrito. Que sí, que el barro lo absorbe el agua. Esa es la intención. Está mojadito. A través de ese mensaje, yo sano a la persona que está en la distancia. Todas las personas respiran, ¿sí o no? A través de eso me voy. Todas las personas pisan la tierra, ¿sí o no? Sí. Todas las personas, de alguna otra forma, cocen sus alimentos a través del fueguito. Sí. El agua. Beben el agua. Se bañan con el agua. Estamos en constante contacto con el agua. Y por eso es importante saber, entender, formular, lo que les digo, codificar el lenguaje del agua. Si para mí es, te suplico, te agradezco, y el vivir, estoy formando mi propio lenguaje. Por eso cuando yo le voy a mandar un mensaje de sanación, una plegaria de sanación a la hermanita que está en la distancia, hago el. Pero para eso yo ya hice mi plegaria, mi intención. Ujú. Es una forma más. Mando mi plegaria, mi sanación a través de mi hijillo. Y aquí estoy intencionando. Vamos a poner un nombre ficticio. Juan, por ejemplo, Juan Melgar. Juan Melgar. Juan Melgar, te envío mi sanación a través de mi aliento, a través de mi vibración. Yo te aseguro que te vas a sanar. Permíteme que yo pueda entrar en tu cuerpo y sanar esas fisuras que otras energías te quieren hacer daño, ¿no? Inhalo hacia afuera, exhalo y doy la intención hacia adentro. ¿Por qué hacia afuera? Porque retomo la energía del aire que está a mi alrededor. ¿Y por qué cuando mando la intención hacia adentro? Bueno, porque quiero que esta energía entre al cuerpo del hermanito que quiero sanar, que le estoy enviando la energía. Ay, maestro, y entonces, pues ni me di cuenta cómo le hizo el ejercicio. Son parte de los ejercicios nahuálicos. Háganlo, sentirán cómo vibra nuestro cuerpecito. Se siente, se vibra, se envía información a través de estos elementos, abuelitas, abuelitos. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, ¿los ejercicios nahuálicos es un curso aparte o va dentro de este 260? ¿O es una veintena? Es un curso aparte. Ajá. Lo vamos a iniciar el martes 24 de junio. ¿De junio? Sí, o sea, esta semana que viene. Ah, ok. Hoy, Es, hoy está. Sí, sí, la escucho. o sea, es que por X no entré ayer, abuelo. A lo mejor me perdí.
¿el curso de levantamiento de tonal termina cuándo? ¿O ya terminó? Hoy, Hoy. Ok, ahorita. sí. Con Y, esto, y, y empieza el que usted acaba de mencionar, el lunes o el martes, perdón. mañana lunes les voy a dar un panorama general de lo que vamos a trabajar. Ah, ok. Y el día martes empezamos con la primera sesión. Va a ser nada más los días martes y viernes. Muy ¿Y bien. los demás días qué? Ah, los demás días les doy teoría. Ahí viene la práctica. Vamos a ver en cada sesión 5 ejercicios. Y uno de ellos es este. Inhalo, cargo de y otro es mis pulmones. Ahora envío mi intención. Ok. Y, sí, ya. ¿Y cuánto va a durar ese curso? Un mes. Ah, ok. Bueno, abuelito, otra pregunta. Cuando usted manda, bueno, ese es sanidad por medio del aire, este ejercicio, pero cuando usted va en el ensueño, ¿qué puede ver en el paciente, digamos así? Porque el paciente está en cuerpo, pero usted está en el espíritu, entonces, en el nahual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se, digamos, porque para mí es una de mis preguntas, así que digo yo, qué poderoso es el abuelo, porque no cualquiera lo puede hacer, venir, ver al cuerpo y decir, bueno, te voy a dar o te voy a sanar esta parte del cuerpo. ¿Cómo lo puede ver? ¿Es como un rayo X, abuelo? Es, es una, es una energía. Ella está en la materia, él está en la materia. Sí, Entonces lo que hacemos es, perdón, entonces lo que hacemos es como escanear. ajá, Inclusive, como ella ya está en ese Mictlampa, sí, podemos encontrar esas energías negativas, literal, posando sobre ella y absorbiéndole su energía, absorbiéndole su energía, la negativa. la negativa. Y ahí está. Entonces, por eso uno lleva sus herramientas, ¿qué? Su Sí, cuchillito de pedernal o de obsidiana. Empezar a sanar, a sahumar, ¿no? sí, Pedirles permiso y hablar con ellos. ¿Saben qué? Pues déjenla. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí. Se los sí, pido con respeto. Además de que en ese altar, en ese lugar, a ella también la vamos, a él o a ella le decimos, hermanita, despierta a tus guardianes. Tus guardianes son mucho más poderosos que ellos. sí, Atrápenlos, transmútelos. Aunque no se escucha muy bien la palabra, pero devoren lo que les decía en algún momento. Devora tus miedos, sí, elimínalos. ¿Puedes? Claro que puedes. Es una energía muy poderosa. sí. Esa es la sanación, es ir empoderado. Y ver esas energías ahí están. Sí, Por porque yo he eso, podido, perdón, ujú, yo he sí, sí, lo podido escucho. escanear, pero en físico, ¿verdad? Así le he hecho con mis amigas o con quien me pide una, digamos, ellos oración. Bueno, yo las escaneo con las manos, pero no sabía todo el remedio. Ahora ya con su explicación ya lo entendí. Ujú. Gracias, abuelito. Sí, hermanito. Aquí lo que le decía, puede ser con las manos, como usted dice, con la vista, inclusive discretamente lo que podemos hacer con el aliento. Sí,
barrerlos, Ajá. barrerlos. Por eso es muy importante protegerse. Cuando se hace esta sanación, vas y regresas, uf, Sí. despiertas como si hubieras corrido un maratón, dices, y ahora, pues sí, tienes que pagar la energía, tu Pues energía nomás con física, sueño. porque fallece. Gracias, abuelito, Dormir, te lo agradezco cargar de mucho. energía, ¿sí, hermanita? Entonces, todo eso es importante. El viaje, el ensueño, el trabajar justamente, trabajar a través de estos abuelitos. Y todo ese trabajo con los cuatro elementos, claro que hay más. Con ellos, eso es ser nahual. Eso es ser nahual. Ah, que también a través de eso tú puedes va ir y hacer daño. Sí, más que no olvides, decimos en el dicho, al cielo escupes y a la cara te ha de caer. 70 veces 7. Así es. Entonces, todo esto es importante, les dice el lenguaje del agua, de la tierra, todos son medicina, pero también pueden llegar a ser veneno. Por eso es que decimos, vamos a trabajar en armonía. Se trabaja desde el altar personal. Sí, hermanitos. Esto que ustedes ven es mi humilde altarcito. Tenemos al abuelo Huevo Escoyotl y la abuelita Huevo Tecolotl. Tenemos a Xochipilli, pero tenemos ahí nuestros santitos católicos. A Tlaloc, a Tepeyolotl, a Centeotl. Y en algún momento hay una ceremonia, las máscaras. Ustedes pueden aquí verificar. A veces tenemos una ahí. Son dos. De hecho, son dos máscaras. Incluso eso se utiliza para contener tu energía cuando ya avanzaste. Son estos ejercicios. No son míos, son de mis ancestros. Por eso es que ahí los tengo. Lo que me han platicado, dice un abuelito, que estás haciendo tus prácticas, te pones esa máscara, es como contener tu rostro, no permitir, no, porque estás intencionando y el cuerpo obedece, ¿no? Te pones esa máscara, es de madera. Tenemos uno aquí, por ahí, por ahí debe de andar el otro. Aquí está, miren, una mascarita negra. Son de madera, se utilizan en las prácticas. La energía se invoca y se trabaja desde el altar, ofrendando flores, velas para el trabajo, como mínimo una trecena. Por aquí pueden ver ustedes las florecitas, son ataditos de flores. Los vamos poniendo. En ocasiones ponemos con el florero, pero por lo general no. No, porque se contamina. Son mi atadito de flores, lo pongo. O también cuando se trabaja, hagan de cuenta que ahorita, ¿no? Me dice algún hermanito. ¿Sabe qué? Quiero que me ayude a sanarme. Sí, compro el collarcito de flores de cempasúchil y le pongo al abuelito huevo escoyote y la abuelita huevo estecol. ¿Por qué? Porque a ellos les voy a pedir a trabajar para sanar a la persona. ¿Por qué a ellos? Porque con ellos se trabaja. Ujú. Ahora bien, por una trecena, o sea, es por 13 días, para sanar a una persona, tienen que ser 13 días. En esos 13 días, uno va y viene. De preferencia en estos 13 días de trabajo, de ir a sanar, ir y venir. La comida debe de ser sin sal.
Es lo que me han enseñado. Sin sal, o sea, y por lo general es carne de chivo. Claro que a veces no se puede de venado, ¿verdad? Pero de chivo. Sin sal, con tortillita y desayuno. ¿Por qué? Sin condimentos ni nada, nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo transpira, ¿no? Nuestro sudor. Y lo que queremos, lo menos que queremos es, al hacer este trabajo, ir y ser percibidos por nuestro olor, ¿no? Dice un abuelito que en la forma como quieres ir, tienes que consumir su carne de ese animalito. Ah, yo quiero ir como un perrito. ¿Carne de perrito? ¿Ah? Ahora bien, dice un abuelito, yo quiero ir como Yehyekal. Híjole, es mucho más fuerte. Es un ayuno más fuerte. Solo bolitas de pinole o una tortillita dorada, sin sal. Dale, con eso. Sí. Velitas, de esas chiquitas que les compartí a algunos. De esas velitas, 2 velitas. ¿Es muy importante? Sí. Por eso dicen unos hermanitos, híjole, pero pues ya me estás pidiendo 200, 300 pesos. Pues el trabajo es para ti. Yo compro las velas con ese dinero, las flores, ¿no? Que lo demás, tú me dices, ¿y cuánto te debo? Lo que tú me quieras ofrendar. Ah, no, pues aquí 10 pesitos. ¿Yo qué puedo decir? ¿No? ¿Me entienden? Entonces ese es el trabajo. Desde aquí, desde nuestro altarcito, podemos empezar a trabajar. En la tarde, o sea, en la mañana y en la noche. 2 velitas. Para los que me acompañaron y pues, quedaron por acá cerca, por el espacio que no tenemos, este, se dieron cuenta en la mañana las velitas, en la tarde las velitas, agradecer por el día, pero también en la mañana agradecer por el nuevo despertar, porque no todos tienen la oportunidad de despertar, ¿sí? El altar se protege con polvo de trabajo, protector energético, con un círculo. ¿Se acuerdan que ya ayer les explicaba cómo vamos a hacer nuestro polvito? ¿No? Canela, ajo, tabaco, ¿no? Y lo vamos a moler. Pericón. Entonces, antes de empezar a hacer este trabajo, lo protegemos nuestro altarcito. Debe de estar protegido. Ujú. Se necesita una... Ahora, ¿qué necesitaríamos de la persona que vamos a sanar? Se necesita una fotografía. La persona que vamos a sanar. De la persona. Se necesita una fotografía. Le ponemos aquí. De la persona a sanar. Dale. Una prenda con su esencia. O sea que yo me puse esta playera, ya tiene mi esencia. Eso es lo que voy a ocupar. ¿Por qué? ¿Por qué su esencia? ¿Por qué? Mi olfato, cuando vaya con eso, lo va a detectar en la esencia. Una fotografía del lugar del espanto o del lugar donde está. Debo de ubicarlos, ¿dónde está? Para no equivocarme. Bueno, su esencia, ya sé
capturo la imagen de mi memoria, ¿dónde está? Y su fotografía, pues sí, sí, para sanar. ¿Se viaja energéticamente? Sí. ¿Se trabajan con las plegarias en la noche y en la mañana? Sí. ¿Cuáles plegarias? Lo que les decía, lo que les nace. ¿Qué es lo que le quieren sanar? Porque fíjense, uno de los síntomas de estas personitas se enflacan, en verdad quedan bien flaquitos. Yo no digo que no, que hay personas, pues sí están flacos, ¿no? Y los medios golosos como nosotros, pues vemos, ¿no? Pero bueno, entonces, de esa parte, ¿no? Esa parte que necesitamos sanar. Ahora, ¿puedo prepararle algo al hermanito, la hermanita? Sí. ¿Qué? Ya sea un poquito de tabaco, un poquito de copal, y le doy mi aliento. Abuelito copal, que a través de ti yo pueda sanar a la hermanita. Te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Que a través de ti viaje mi energía sanadora y que al saumarse con esto puedan despegarse todos esos energías negativas que se adhieren a su cuerpo y a su energía, a su espíritu, a todos esos cuerpos, ¿sí? En la noche le prendemos las dos velitas, en la mañana le prendemos dos velitas y intencionamos. Nada más a ella, ¿no? En mi caso, les puedo compartir. Les agradezco, abuelos y abuelas, en la noche, ahorita, por todo lo vivido, por todo lo experimentado, por todo aquello que me hizo reír y me hizo enojar, que sí me enojé. Hoy te agradezco, te pido que protejas mi hogar, que protejas el hogar de mis alumnos, que protejas el hogar de la gente que el día de hoy está sufriendo. Te pido sabiduría, conocimiento, entendimiento, paciencia para poder comprender mi caminar en este sendero. Abuelitos y abuelitas, permíteme que el día de hoy pueda yo ir a sanar a la hermanita, al hermanito, y lo nombro. Que a través de mí ustedes se puedan manifestar a sanar, a cuidar y a proteger. Protéjame al viajar a este lugar, porque yo sé que hay otros que también están haciendo su trabajo, pero todo lo contrario de lo que yo hago. Tlazocamati y Canochenoyo. Te pido también que me des la oportunidad de mañana nuevamente a renacer en este cuerpo que ustedes me han dado. Y como Mawisotsi, y como Mawisotsi, ¿no? No es amén, Mawisotsi, con su honor, con su respeto, porque eres sagrado. Con respeto y honor, porque eres sagrado. Por eso el día que les digan, Momawisotsi no ignitsi, con tu honor, tu respeto, porque eres el sagrado, ¿no? Es igual como decir amén. No, no, porque con el Momawisotsi yo me reconozco que soy un ser sagrado y a ti te reconozco como eres un ser sagrado. Nadie es más, nadie es menos. Ujú. Entonces, para hacer regresar ahora, eso es como para sanar en la distancia. Esto les quiero yo compartir. Esto yo les quiero. Así como les acabo de explicar, así sanar. Parece muy simple, pero es muy laborioso, hermanito.
Sí, es muy laborioso. Si ustedes gustan, lo podemos hacer. Un ejercicio. Esperamos poder grabarlo y compartírselo. No con el afán, se los aseguro, se los digo de corazón, no con el afán de presumir, yo sé mucho. No, 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 no. Con el afán de que podamos ayudarnos entre nosotros a resguardar, a compartir y a enseñar este, este tipo de medicina. Porque si no lo compartimos, en algún momento se va a perder y es lo que no queremos. Este otro trabajo es muy delicado, pero comprobable que sí funciona para regresar a una persona a la casa. Esto se les ha aplicado, ha sucedido mucho aquí en el pueblo y en otros pueblos de la montaña. Por la misma situación económica que los jóvenes pues se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? De ilegales. Y pues algunos llegando allá pues sí trabajan, pero después se pierden en la bebida, en las drogas, o simplemente dicen, no, pues esta vida es lo que me merezco y pues ya ni le llamo a mis papás ni nadie. Llevan 10, 15, 20 años, ya no regresa. ¿Qué se les puede hacer? Ponerle ofrenda en el altar en el Día de Muertos. Literal. Hago mi atadito de flor. Esto es para que le compro su velita, sus panecitos, le pongo su platito. Abuelitos, que están ustedes aquí. Esta es su vela para Miguel Ortiz, por ejemplo, ¿no? Que es mi hijo, es mi sobrino. Aquí está. Queremos que regreses a casa, que nos visite. Ustedes intervengan, abuelitos y abuelitas. ¿Funciona? Funciona. Póngale que no está en Estados Unidos, está en Tijuana, por acá alrededor. ¿Regresa? Regresa. Máxime, si hay una fotografía, hay que ponerle ahí su fotografía. Con 2 o 3 ofrendas, regresa. El Día de Muertos, nada más el Día de Muertos. Funciona también con los seres queridos para armonizar. ¿También funciona? Sí. En ese día, a lo mejor las personas, esta sociedad está tan contaminada, ¿no? Que a lo mejor se droga, se pierde, o esa parte que decimos, híjole, sin el afán de ofender, se le va el avión, decimos, vamos, está platicando y se va. Está un poquito trastornados. ¿Sirve? Sí. Aplicar la esencia de su teotlamachilistle. ¿Qué es teotlamachilistle? Apliquemos esto que acabamos de aprender. Somos una energía sanadora y sagrada. No se les olvide. Termino diciendo eso. Hermanita Chalchihuiyes Yecacoatl, la escuchamos. Ah, Tlapoyoualti Temachtiani, Lo voy a ah, voltear, mi pregunta es, o sea, ahora que está compartiéndonos sobre esto de las personas para que vuelvan a casa, me surgió la duda de las personas desaparecidas. O sea, por ejemplo, también me imagino que hay una manera para saber si es que la persona desaparecida aún se encuentra con vida, ya trascendió, o cómo está ese estado, si nos pudiera compartir un poquito en esos casos, por favor. Sí, hermanita. Gracias, Amati. Funciona lo mismo con esto. Solo que le cambiaríamos en la plegaria. Abuelitos y abuelitas, muéstrenos si está con vida el hermanito.
Mi hijo, mi hija, mi papá, mi tío, mi familiar, mi sobrino, mi primo. Cuando hacemos esto, vamos a cuidar mucho la velita. Hagan de cuenta, esto ya lo intencioné, es para Ismael Juárez, por ejemplo, no es mi familiar que se perdió, no sabemos si vive o qué pasó. Esto es para ti, Ismael Juárez, para ti. Te lo ofrendo. Lo prendo, voy a tener mucho cuidado, yo aquí está, voy a estar pendiente, ni modo. Voy a perderme de la comida, pero voy a estar aquí. Lo prendo, a veces las velitas empiezan a llorar. Lloran mucho, ¿no? Se van rapidito, se baten, se acaban. Eso quiere decir que sí vive, pero está sufriendo en algún lugar. Sí vive. Entonces el próximo año hay que ponerle otra vez. O después del Día de Muertos, trabajamos otros 20 días, velándolo a él, velándolo. Ese sí es que vive. Si ya no vive, le prendemos su velita. Vamos a ver la flamita. Está prendido. Bien tranquilo. Y se quema bonito, se quema bonito. Quiere decir, sí, ya trascendió, ¿no? Pero le podemos hablar en ese momento. Danos un aviso, danos un presagio, danos algún mensaje, no sé, para saber cómo estás, a dónde estás. Y la mayoría de las respuestas nos lo van a dar a través de los sueños. Ujú. Sí, hermanita. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Nosotros, fíjense, con lo del Día de Muertos, para nosotros llegan nuestros muertitos el 29 de septiembre. Cada lunes le llamamos nosotros vigilia. Pues vienen nuestros muertitos, nos visitan. Y les prendemos su velita, su veladorita, su agüita. Y el lunes en la madrugada en la iglesia están tocando las campanas, ¿no? Ya nos vinieron a visitar. Pero ¿cuándo llegan? El 29 de septiembre con la fiesta de San Miguel Arcángel. Llegan nuestros abuelos a través de la plantita de maíz, a través de la mazorquita. Es algo curioso, muy hermoso eso, ¿no? Sí, hermanito, espero haberle contestado su pregunta. ¿Qué motivación es la sacamate? Tlazocamati Negnitsin. Bueno, hermanitos, este es el trabajo. Hacerlo, intentémosle hoy, hoy, hoy. Hoy visitemos, tenemos los números de los hermanitos. ¿Sabes qué, hermanito? Te quisiera ir a visitar. Permíteme, para sanar, para platicar, para charlar. Adelante, lo podemos hacer. Tal vez en la primera como que sí, nos da miedo. Claro que nos da miedo. Da miedo, por supuesto. ¿Mm? Pero hagan esto. Protéjanse. ¿Sí? Protéjanse. Es una forma de protegerse. Con las dos manos me estoy protegiendo tanto mi cuerpo físico como mi cuerpo espiritual. ¿Sí, hermanitos? Y bueno, decirles, claro que yo no me despido para esto de los cursos, porque todo esto lo que acabamos de ver, lo vamos a reforzar nuevamente en las prácticas nahuali. Vamos a utilizar más nuestro cuerpo, a vibrarlo. Primero les doy la teoría y ya en la práctica lo vamos practicando. Claro, no sé si quisieran practicarlo, los que digan, no, pues ya me gusta su clase, pero practicarlo, no pasa nada, no pasa nada. Ujú. Sí, hermanitos, pues les agradezco que me hayan tenido la confianza, que nos hayan acompañado en este pequeño curso, que le vamos a ir dando continuidad
en el siguiente curso, que es de prácticas nahuálicas. ¿Cómo? Para protegernos. ¿Cómo? Para sanar a alguien más. ¿Por qué es eso? Para eso estamos trabajando, para eso estamos estudiando, para sanar y autosanarnos. Tal vez ustedes su camino es la de sanar, mi camino es la de compartir. En algún momento yo le decía al abuelito, el Topilchi, oiga, pues yo quiero sanar, quiero curar. No, mijito. Tú es practicarlo, pero tu camino es compartirlo también. Quizá los demás lo puedan desarrollar a profundidad, pero tú, tu camino, tu misión, tu trabajo es la de compartir, la de formar, la de hacer maestros. Ellos son los que me dijeron, no queremos que tengas ahí en otras palabras, no queremos que tengas seguidores. Queremos que formes maestros. ¿Para qué? Para que llegue la sabiduría más lejos. Y que esté libre para todos, como tú lo dices, que esté libre. Por eso subimos en YouTube las clases. Ya tenemos cerca de 400 y tantos clases. Y ahí está. Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, se me acaba de ocurrir, ahora que va a tener vacaciones de la escuela, ¿por qué no nos invita a un curso de pura práctica, unos 10 días, por decirlo así, precisamente para las prácticas nahuálicas, reforzarlas? Se me ocurre, abuelo. ¿Qué hermanitas están dentro del plan? Bueno, pues yo siempre tengo vacaciones, hermanita. Una de mis vacaciones es esta. Que a veces me gasto la energía, pues sí, pero me gasto mis ahorritos de energía. Pero sí. Sí, pero yo decía de vacaciones de ser maestro de la escuela. Ah, no, sí, ahorita estamos con la documentación final, qué boletas, que hay que checar que esté en la plataforma, qué documentación del docente, qué lo del SAT. Como si ganara mucho uno, pero bueno, hay que rendirle cuentas al SAT, Sí. ¿no? Pero bueno, hermanita, claro que sí. Lo ¿Y tendremos en para cuándo cuenta lo su tiene petición. programado, abuelo? Este mes de julio, yo clausuro el 11 de julio. Ah, muy bien. Ajá. Ujú. Ok, Sí, hermanita. gracias, abuelo. Pues, Kamati, que Mosla, nos vemos mañana, hermanitos, para darles un panorama del próximo curso que vamos a trabajar. La mezcla Buenas noches. Timoitas que Nimista Mosla, sopla, no Kamati, Takamati Tomasiani, Nogniwan, Timoitas que Mosla. Timoitas que Mosla Nogniwan.